Así es, estamos de este lado del estudio para analizar justamente el contraste de lo que se debate en este momento. ¿Es suficiente lo que están haciendo las autoridades? Parece que la sociedad o parte de ella no está de acuerdo porque justamente por esto se está dando la llamada justicia social o justicia por propia mano. Yo saludo esta noche al abogado penalista Gabriel Regino. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted, Marta. Muchas gracias. Pues aquí entender un poco qué es lo que dice la ley a este respecto. De acuerdo a lo que estuvimos investigando, la Constitución mexicana en su artículo 17 nos dice que no está permitido. La justicia en México tiene que estar en manos de aquellos organismos legalmente constituidos, establecidos para hacerla. Y tiene toda la razón. En nuestro país la Constitución obliga que todos los temas que tienen que ver con justicia tienen que ser resueltos necesariamente por las instancias que se han creado para tal efecto. Tomar la justicia por propia mano es una expresión de desesperación por parte de la gente que no tiene comunicación efectiva con las autoridades de gobierno y demuestra también una crisis de gobernabilidad. Así es, justamente ahí queríamos llegar. ¿De qué nos habla esta justicia social? Obviamente, por un lado, ese hartazgo, esa desesperación, ese enojo, me parece, de la sociedad, que cansado justamente de que crezcan los índices o crezca la percepción, como lo quiera ver la autoridad, no ve una vida tranquila. ¿Cuánta gente sale a la calle? Me parece que todos salimos a la calle con la duda si vamos a regresar. ¿Cuántos estamos circulando en nuestro automóvil en la calle o cuántos en el transporte público con la zozobra de en qué momento va a invadirnos un ladrón y no solamente nos va a robar, sino que no suficiente con el robo pudiera asesinarnos? Completamente de acuerdo. El enojo está justificado, pero no legitima la violencia de la justicia por propia mano. No hay que confundir, es importante decirlo, con ese derecho que la propia Constitución y que la propia ley le da a cada individuo de defenderse de manera legítima ante una agresión. No podemos permanecer impávidos ante un hecho de una agresión en la que podemos perder la vida nosotros, la gente que está con uno, la familia, porque es también natural que uno busque defenderse. La legítima defensa está prevista en la ley. Tiene desde luego también sus límites, pero de ahí a ejercer la venganza como una forma de justicia hay mucha diferencia. Los linchamientos en nuestro país y en toda esta periferia, de aquí al cono sur, ha sido una práctica desafortunadamente extendida, y no omito América del Norte, porque precisamente linchamiento viene de Lynch, el apellido de la persona que instigó a muchos estadounidenses a ejecutar de manera sumaria a personas que consideraban adversas. De ahí viene la palabra linchamiento. Claro, aquí hay una observación que se hace respecto justamente a cómo la propia justicia mexicana, las propias instituciones encargadas de hacerla, pues parece que están dando permiso, sin decirlo obviamente abiertamente, a una sociedad cansada porque finalmente tampoco se lleva una contabilidad de estos casos, tampoco se sanciona. En el caso de los linchamientos, ¿cuántos se han sumado? Creo que hace algunos años nos cimbró el caso Tláhuac. Sí, claro. Y así se han ido sumando y parece que hoy estamos, pues si no acostumbrados, si no lo tomamos de una manera más normal, sí lo hacemos como más cotidiano. Absolutamente, y aquí nos enfrentamos también a la siguiente circunstancia. Para la autoridad falla por no prevenirlo y después también falla si castiga a quienes están haciendo esta ejecución justa, que más bien es venganza. Aquí tenemos que tomar en consideración que la comunicación entre sociedad y gobierno falla por alguna circunstancia. La confianza en las instituciones que procuran justicia también se debilita. Y muchas veces también hay que tomar en cuenta lo siguiente: la sociedad mexicana está acostumbrada a entender o confundir venganza con justicia. Un ejemplo, para cualquier persona común, el que una persona quede privada de la libertad, sea o no culpable, es sinónimo de justicia. Y eso no debe de funcionar de esa manera. ¿Qué tenemos ante nosotros? Una falta de comunicación, una falta de desarrollo en el entendimiento de qué es justicia y cómo la autoridad está fallando en diferentes niveles: educación, prevención
investigación para evitar impunidad y aplicar procesos justos, es decir, no castigar a inocentes como si fueran culpables. Bueno, nos metemos ahora sí que en otro de los graves problemas de la justicia mexicana, ¿no? El exactamente la claridad entre la justicia a quien realmente se le tiene que aplicar y a quien la puede comprar o quien la puede manejar de acuerdo a tener un buen defensor legal o no. Aquí otro tema importante son los llamados justicieros anónimos. Esta práctica que también está creciendo en el país, especialmente en las zonas urbanas, en donde también prácticamente gran parte de la sociedad lo justifica e incluso, pues lo vimos hace un par de semanas, si no la semana pasada, con un ex militar que siendo asaltado por unas personas en el centro, trae arma y lo mató. Entonces ahí mucha gente se dio en el debate de si era o no un asesino también ese ex militar. Es un tema muy importante porque llega a los sentimientos más hondos de la sociedad. La sociedad agraviada por tantos asaltos, tanta violencia, y ven personas que se defienden a un héroe anónimo, dicen bravo por él. Pero mire, es importante y no le va a gustar a mucha gente lo que vamos a referir ahorita a continuación, porque la legítima defensa se da en el momento mismo en que se está dando la agresión. Si alguien agrede y si la persona agredida responde, en ese momento se agota la legítima defensa. Pero ahí anda rolando por ahí un video donde se ve que hay una persona inerte, inertes ya en el piso, ya indefensa. Ya no representa una amenaza para la víctima, pero esta va, camina y le dispara. Eso no es legítima defensa, en ninguna parte del mundo. Y lo dice la ley. Eso es homicidio. Que aquí seguramente hay muchas voces que nos están viendo y que dicen, bueno, ¿y dónde está? Porque se habla mucho justamente del tema de los derechos humanos hacia un delincuente, justamente una persona tirada a la que se le sigue disparando. ¿En dónde estaría la respuesta de un Estado de Derecho para una persona común y corriente como somos nosotros, en la que también podemos estar tirados y un delincuente nos sigue disparando? Si estuviera disparando el delincuente, el disparo de quien se está defendiendo está más que justificado. Pero si el delincuente ya no está armado y se le remata, ahí tenemos un exceso en esa legítima defensa. Por eso decimos que es importante recordar y tomar en consideración que nos podemos defender, sí nos podemos defender, pero tenemos límites. Por ejemplo, cuando algunas personas suben y asaltan a un transporte público, bajan y alguna persona armada hace lo mismo, los persigue y les dispara por la espalda. Ahí tampoco es legítima defensa ni es justicia. Defensa, así es. Aquí hubo hace algunos meses una propuesta del diputado Jorge Luis Preciado, senador, perdón, Jorge Luis Preciado, de ampliar la posibilidad de que los mexicanos tengamos armas, no solamente en nuestro hogar, como ahorita está permitido por la ley, obviamente con un registro específico de, si no me equivoco, la Secretaría de la Defensa Nacional, sí, y que la pudiéramos tener en nuestro automóvil o nuestro negocio. Fue un asunto polémico, pero que finalmente se perdió. ¿Qué opinión tiene de eso? Es populismo penal. Por lo general los políticos, por llamar la atención y tener espacios mediáticos, aluden a ese sentimiento de indefensión, de incomodidad, de injusticia que tiene la sociedad, que es legítimo, pero no justifica ciertas acciones. Cuando se dice pena de muerte, armémonos y hagamos la defensa propia como algo normal, nos estamos conduciendo a la barbarie. No. A ver, primero, no nos vayamos al resultado simple, sino a entender las causas. ¿Por qué tenemos la criminalidad que tenemos? ¿Qué estamos haciendo como padres? ¿Qué están haciendo los maestros con nuestros hijos? ¿Cuántos delincuentes estamos generando para las siguientes generaciones? ¿Videojuegos influyen o no influyen? No atender a nuestros hijos, permitirles todo, no regañarlos. Antes, la sociedad de la que venimos muchos de nosotros, éramos de sociedades en las que a la tarea, levántate temprano, haz estas cosas. Hoy, ¿eso se hace? No. Entendamos las causas del crimen. ¿Queremos resolverla a balazos? ¿Vamos a terminar como en Estados Unidos? No. Aquí tenemos que recordar cuál es el origen de nuestras malas conductas, la educación y sobre todo lo que se genera en nuestras casas. No olvidemos que el primer golpe,
La primera violencia se da al interior de las casas. Con eso cerramos esta entrevista. Muchísimas gracias, Gabriel Regino. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros, abogado penalista. Gracias. Y aquí obviamente hay muchas preguntas y lo que nos hace falta a los mexicanos quizá también son muchas respuestas de aquellos que están encargados de dárnosla. Pero aquí lo que dejamos sobre la mesa es responsabilidad de todos. Esta violencia creciente en nuestro país es responsabilidad solamente de la autoridad. El tema que tenemos y que cotidianamente nos preocupa es justamente eso, la seguridad y hoy también esa justicia social.